Y ahora pasamos la palabra a Encarnación Leal, Carmen Capilla y María Dolores Hernández, que van a realizar un debate de casos prácticos que va a resultar muy interesante. Muchas gracias. Os paso la palabra. Hola, buenos días. Bueno, es un placer escucharos a todas y veros las caras. Hola Encarna, hola Amado, pues aquí estamos. Nos toca un ratito de compartir nuestra experiencia, ¿verdad? De compartir aquello que, bueno, pues a lo que nos dedicamos día a día y, bueno, pues para dar un poco de nuestra experiencia y lo que venimos trabajando tanto tiempo en los juzgados. Bueno, ya nos conocéis, somos abogadas las tres, ejercientes, además somos mediadoras y coordinadoras de parentalidad. Bueno, estamos es un congreso que habla de los divorcios o separaciones, rupturas de familias en general, en el que se producen las rupturas con un nivel de alta conflictividad. Quizás la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos llega un asunto a nuestro despacho es cómo observamos, qué detectamos en ese asunto, ¿verdad? Que indique que estamos ante un asunto de alta conflictividad, ¿verdad? No sé, Mado, explica un poco. A ver, la alta conflictividad yo creo que la podemos ver en dos momentos, ¿vale? Un primer momento sería ese momento de inicio en que se nos viene al despacho. Cuando hay alta conflictividad probablemente nos va a venir una sola de las partes, no van a venirnos ambos a decirnos que quieren hacer una ruptura, porque puede ser bien un divorcio o bien una ruptura de pareja. Nos viene solamente una de las partes y ya cómo nos pide sus planteamientos ya nos va a dar a nosotros cierto indicativo, ¿no? Porque hay veces que nos vienen y directamente nos están diciendo que no quieren que se lleve al niño porque no es un buen padre, que no quiere que la familia de él se acerque al niño, que quiere que le den, y empiezan a hacernos una serie de pedimentos que además no están dentro de lo que sería lo normal, por decirlo de alguna manera, que ya nos estábamos dando cuenta que o bien no somos el letrado adecuado, ¿vale? Porque nosotros a lo mejor vamos a intentar trabajar por ese interés del menor que comentábamos antes con Nuria, o que probablemente vamos a tener bastantes problemas, porque hay veces que a lo mejor nos dicen, yo solamente le otorgo la custodia compartida si me la impone un juez. Entonces, cuando ya parten de esa situación, cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que ante determinadas circunstancias sí que se va a dar esa custodia compartida y hace complicado ya el que podamos gestionarlo con el compañero, ahí ya vemos un indicativo. O cuando llamamos nosotros al compañero y es al revés, o sea, a lo mejor nuestro cliente sí que está mucho más abierto, pero la otra parte nos hace unos pedimentos que sabemos que son del todo inasumibles. Entonces, de principio, ahí ya podemos empezar a ver ciertos problemas. Pero quizás para mí esa alta conflictividad no se dé solamente en ese momento, sino que muchas veces a posteriori, incluso cuando ya han tenido incluso un mutuo acuerdo, eso luego lo comentaremos porque Encarna el otro día me comentaba un caso de esos, incluso a posteriori, a veces esa alta conflictividad es mucho mayor. Cuando ya llevan años separados, que parece que decimos, ¿cómo es posible que ahora, si llevan años separados, pues nos la encontramos muchas veces más después para mí? Entonces, la alta conflictividad después es cuando hay múltiples procedimientos en que se judicializa cualquier acto de la vida del niño. No son capaces de ponerse de acuerdo en absolutamente nada. Encarna, ¿tú qué dirías? Sí, a raíz de lo que tú estás comentando, esto desde el punto de vista como letradas que somos, ahí estamos hablando, lo que tú decías, la alta conflictividad no solamente viene dada por las partes, es que incluso en las firmas de los mutuos acuerdos, lo que yo te decía el otro día, yo me daba cuenta que con el compañero redactamos un mutuo acuerdo, las partes firman, lo redactamos hace 3 años y en un caso concreto que estoy llevando yo y que voy a pedir el coordinador de parentalidad, porque creo que es la única manera que van a tener de poder entenderse, firmaron una custodia compartida y hay una alta conflictividad.
¿Cómo es posible que en una custodia compartida pueda existir una alta conflictividad? Pues sí, hay más de 100 comparecencias puestas de uno al otro y del otro al uno en relación a no me has dado el DNI, en el convenio pone que recoges tú y lo ha recogido tu madre, pero de este tipo de cuestiones que es que a mí me dejan perpleja. Llevo 2 años con la compañera que nos ponen en copia con los letrados y la conflictividad entre ellos para el ejercicio de la custodia compartida es exagerada. No son capaces, sí que son capaces de llevar la custodia compartida porque es la que quieren y no quieren cambiarla. De hecho, la compañera ha puesto ahora un procedimiento para acelerar que sea plena la custodia compartida porque empezaron primero 2 años, o sea, primero la llevaba, dormían con él desde miércoles a domingo, al año siguiente de martes a domingo, así progresivamente. Pues le queda solamente 1 año, pero no es capaz de ponerse de acuerdo con ella para hacerla completa, pero sí la van a hacer. Pero no pide la custodia para sí, a pesar de todas las comparecencias que hacen por incumplimientos. La piden custodia compartida, pero no se entienden. No son capaces de decir, duerme contigo, y como ha dormido contigo en tu cumpleaños, también va a dormir conmigo en mi cumpleaños. Ahora sí que voy al convenio estrictamente, pero ahora no voy al convenio. Este verano los días me lo tienes que entregar a las 10 o me lo tenías que haber entregado tú y no me lo has traído y voy y te pongo comparecencia. Necesitan un coordinador de parentalidad porque a esos niños que todo lo que se está hablando esta mañana es el interés del menor, es el que tenemos que proteger, ya bien como letrados, como coordinadores de parentalidad, es el de ellos y ahí hace falta una figura que les ponga firmes y les dé unas pautas y que les obligue, porque la mediación no es ni posible. No es posible. Yo en este caso veo que no son capaces de sentarse a hacer una mediación. Necesitan una figura que esté por encima de este proceso de mediación, que es el coordinador. O sea, es que la alta conflictividad, como decíais, es que nos llega así, ¿no, Carmen? O sea, es eso. Sí. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo quizás, es verdad que a mí, es decir, yo lo comentábamos el otro día, a mí me gusta muchísimo el título de este congreso, me parece todo es decir, un logro, ¿no? Que podamos aunar en un solo congreso todo aquello que necesitamos precisamente para evitar los divorcios, es decir, las separaciones, las rupturas de las familias con alta conflictividad, porque el acompañamiento y la gestión de la ruptura es fundamental. En ese caso que tú estás comentando, yo tengo uno muy parecido y lo he comentado con vosotras, en el que pasa lo mismo, es decir, resulta que ellos firman un mutuo acuerdo con custodia compartida y a los 4 años del ejercicio de la custodia compartida salta esa conflictividad, hasta tal punto de que, bueno, pues la madre le denuncia por malos tratos a las niñas y en este caso mi cliente está 2 años y medio sin ver a las niñas, ¿no? Ha estado 2 años y medio con un proceso judicial penal por medio en el que se le acusaba de maltratar a las niñas, ¿no? Lo curioso y creo que es decir, y además es un tema que se está resolviendo afortunadamente con el coordinador parental, porque yo hice ya la solicitud en el proceso penal incluso, porque curiosamente también lo referiremos, ¿no? Los recursos que hay, como no se gestionan bien, pues no dan el resultado, es decir, tiene servicios sociales, psicosocial, pericial forense, pero al final son muchos recursos que si no se utilizan en el momento adecuado, tampoco funcionan dentro del proceso. Y justamente dentro del proceso judicial penal, cuando estábamos en la fase, prácticamente ya se había hecho toda la prueba y se veía y se detectaba realmente que no era un tema de maltrato a menores, pues ahí ya solicitamos la intervención del coordinador parental. Y curiosamente, fijaros, lógicamente es archivado de forma provisional y con posterioridad los abogados se han puesto de acuerdo para que se gestione esta nueva realidad del padre con las niñas, pero desde la coordinación de parentalidad. Es decir, que ahora están dentro del proceso y afortunadamente está funcionando. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Yo creo que es un asunto que yo no llevé el mutuo acuerdo. Y creo que ahí es donde está la raíz del problema, sobre todo los mutuos acuerdos, ¿no? Esos mutuos acuerdos que realmente no ha habido una buena gestión y quizás no ha habido un buen acompañamiento de los progenitores en la adopción de las medidas. Es decir, hoy se habla de la guardia y custodia compartida.
es decir, aplicamos el derecho a poder estar con mi hijo en la mitad del tiempo con una liberalidad, que a veces es muy difícil llevar a cabo. Es muy difícil llevar a cabo. Y los progenitores, en ese momento que deciden, que creen que la custodia compartida es la mejor de las opciones para su familia, partimos de esa base, estamos de acuerdo. Pero a partir de ese momento, creo que, es decir, tanto los letrados, si es con letrados, como, por supuesto, la mediación, siempre mediación, somos enamorados de la mediación, porque creo que además es el mejor proceso para hacerlo, debemos llevar esa gestión y ese acompañamiento a los progenitores. Precisamente para que no surjan los problemas que tú venías diciendo, no decir, pues el día del cumpleaños lo tengo yo, ahora los días, si tú lo recoges, cuando lo recojo yo, ¿no? Y ahí, pues, yo abogo por ese buen plan de parentalidad, ¿verdad?, que ayuda a los progenitores gestionar cómo van a partir de ahora relacionarse como progenitores en esa corresponsabilidad parental de forma positiva. Y claro, eso es a través de mucho trabajo. Ojo, un plan de parentalidad no es el convenio regulador. Es decir, yo recuerdo cuando empecé a ejercer, bueno, digamos, la torta de años, ¿no?, en esto del derecho y el derecho de familia, ¿no? Y realmente cuando yo empecé a ejercer, lo que hacíamos eran convenios reguladores muy simples, muy básicos. Es decir, lo que ahora precisamente nos quejamos un poco también de las sentencias, ¿no?, en el que a veces, sí, les separábamos, les dábamos su convenio, unas medidas de papá, mamá, custodia, manutención y usufructo de vivienda y no íbamos más allá. Afortunadamente, ¿qué nos aporta todas las habilidades que venimos gestionando, todos los que estamos en este congreso? Pues nos aporta las habilidades, sobre todo, de la mediación, ¿no?, la coordinación de parentalidad, todos estos recursos que es precisamente lo que tenemos que utilizar, independientemente del rol que utilicemos, porque yo sé que a vosotras os pasa, es decir, a veces yo siempre digo, ellos creen que yo soy abogada, pero soy abogada, ellos no saben que aparte soy abogada, soy mediadora, soy coordinadora parental, es decir, sí lo saben, pero yo ejerzo como tal. Es decir, el trabajo es un trabajo muy complicado. Son muchas tardes sentándote con ellos para que visualicen y descubran los posibles conflictos que pueden aparecer, ¿no? Yo siempre digo que a veces el plan de parentalidad, yo se lo explico a mis clientes como, y me voy a la parte más racional, que es tú nunca montarías un negocio e invertirías la mitad de tu patrimonio en un negocio conmigo sin un plan de empresa. O sea, sería muy difícil que tú y yo ahora dijéramos vamos a montar tiendas de venta al por mayor de productos online y tú y yo no nos sentáramos con un plan de empresa en el que barajáramos todas las posibilidades, hasta en el caso de que nos peleáramos, ¿dónde acudimos en caso de que tuviéramos un conflicto? Entonces, ¿cómo se puede ser progenitor? Sobre todo, ya, es decir, custodia monoparental, difícil, pero ¿cómo se puede ser progenitor con una custodia compartida sin un buen plan? Un buen plan donde incluso se regulen técnicas donde puedan acudir los progenitores cuando surja el conflicto. Y aquí ya me voy a otra materia, es decir, tenemos que tener habilidades necesarias para convertirnos en un buen gestor de conflictos, de prevención de conflictos. Igual que existe el plan de prevención de riesgos laborales, nosotros nos convertimos en técnicos de prevención de planes de riesgos familiares. Porque los conocemos, porque tenemos la experiencia desde la parte más procesal, tenemos la experiencia como mediadores y tenemos la experiencia de tantas y tantas familias que han pasado por nuestros despachos, que ya conocemos, porque el ser humano es muy fácil de entender. Lo que pasa es que ellos no, es la primera vez que pasan por una situación de ruptura, ellos no tienen por qué conocer que si dentro de 2 años el niño quiere ir a viajar a Estados Unidos, pues ahí se va a plantear un problema, ¿no? ¿Quién va a cubrir esa necesidad? La manutención, o a lo mejor esa mamá que tiene, como ha dicho la Arantxa, que no solamente
pasa en niños con hijos con una discapacidad, ¿no? Sino que pasa con hijos absolutamente normales. Hay padres muy protectores. Hay padres que ejercen la parentalidad desde ese ámbito de excesivamente proteccionistas frente a un progenitor que, bueno, pues tiene una personalidad con más apertura, ¿no? Y ahí surge un conflicto, ¿no? Por ejemplo, el caso que os he dicho, el caso este del maltrato, en realidad, lo que ha sucedido en este caso es que es un problema de diferentes modelos educativos de los progenitores. Es decir, niñas con 5 y 9 años en el que la madre es muy permisiva, ella tiene otra forma de entender la educación y el padre es muy autoritario. Que quizás esto es lo que les llevó a la ruptura de pareja. El no poder, cuando nacieron las hijas, el no poder ensamblar esos dos diferentes modelos educativos. Si esto seguramente y con toda probabilidad, insisto, porque yo no llevé la parte de la negociación del convenio, si esto seguramente fue lo que generó la ruptura, imaginaros en un modelo de custodia compartida. Claro, así tenemos manifestaciones de las niñas en las que ellas entendían como maltrato, pues que el padre las castigara en la habitación sin ver, porque no se querían comer las judías verdes, o que el padre en un momento pegara un puñetazo en la mesa porque una había tirado pintura en la mesa y había manchado el mantel, o que ejerciera castigos de, bueno, pues ahora no vas a ver la tele y vete a tu habitación y o dame o te quito, un padre autoritario. Claro, unos niños en un ambiente en el que están los dos papás, como yo digo, una familia estructurada, eso lo manejan bien porque siempre está a su lado la mamá permisiva que lima ese carácter del papá. Pero claro, con niñas de 5 y 9 años que están una semana en un ambiente muy permisivo y a la semana siguiente están en un ambiente muy autoritario, pues las niñas entienden que eso, desde la parte más permisiva de la madre, entienden la situación como un maltrato. Y es normal que lo entiendan, tienen 5 y 9 años. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que esos papás, cuando se produce la ruptura, pues no han gestionado bien esa ruptura. El por qué han llegado a esta situación de ruptura y cómo van a solucionar esto en un futuro, ¿no? Cuando ya no cuenten el uno con el otro, porque ya sabéis que también muchas veces lo que vale y perfectamente aceptado por las dos partes cuando el matrimonio la pareja funciona bien, una vez que la pareja deja de funcionar, todas esas cesiones y todas esas aceptaciones se tornan en conflicto, ¿no? Eso es, a mi parecer, no sé, Mado, A ver, yo en esto, lo que tú estabas comentando, hay veces que digo en broma, sobre todo cuando la gente, cuando viene al despacho, lo primero que empieza es a quejarse de absolutamente todas las cualidades que encuentra en el otro padre. Yo hay veces que, dependiendo de cómo sea el cliente, le digo, ¿y quién te lo eligió por ti? Entonces, claro, me miran y, claro, depende de quién sea, claro, porque tú has elegido a esa persona. Lo que no te has planteado cuando eliges a esa persona es que esa persona sea el padre de tus hijos. Entonces, tanto el padre como la madre, ¿no? Porque estos comentarios te los hacen a veces tanto un lado como el otro. Entonces yo les digo, bueno, a veces tendría que ocurrir como cuando nos casamos por la iglesia, que cuando te casas por la iglesia tienes unos cursillos prematrimoniales, ¿no? Pues habría que ver unos cursillos a veces para ser padres, porque cuando nos planteamos como pareja cuál es el proyecto de vida común que queremos tener, muchas veces en ese proyecto de vida común no nos planteamos qué padres queremos ser, ¿no? Incluso a veces decimos, yo no me voy a casar con su familia, me voy a casar con él ya, pero él, ella, vienen con esa mochila a la espalda que es su familia. Entonces, si ha tenido un determinado tipo de educación, ese modelo, muchas veces es el que lleva a la espalda y tienden a repetirlos. Al principio, en el conversatorio del principio, cuando comentaban Gonzalo y Nuria todos los temas de cómo afecta al futuro, pues claro, es que el modelo educativo que hemos recibido de pequeños, si luego nosotros no hemos hecho ningún tipo de trabajo personal, es el que vamos a llevar a ese otro domicilio. Entonces, conocer mejor a la persona con la que vas a compartir y que va a ser
el padre y la madre de tus hijos y tener claro desde el principio cuáles son ese carácter preventivo que tú dices, estaría bien. Bueno, cuando eso normalmente no ocurre, ¿vale? Nadie se plantea ese tipo de cosas, nos fijamos a veces en proyectos comunes que no tienen nada que ver con la paternidad y la maternidad, nos vienen al despacho, quizás cuando nos vienen como abogados tendríamos que plantearnos cuál es nuestro papel como abogados. Sí, Y ahí, ayudarles, preguntarles, ver cómo van a llevar, porque a veces nos dicen, quiero custodia compartida, perfecto, pido custodia compartida. Yo el otro día hablaba con una compañera que me decía, no, si a mí el cliente me dice eso, yo le pido eso. Digo, pero cuando tú no indagas, porque lo lógico es indagar para ver si eso que te está pidiendo encaja en su vida, si lo va a poder llevar a cabo, si tiene un horario que va a ser factible, si tiene una disposición económica, porque a lo mejor tiene un horario que no es factible, pero tiene disposición económica para contratar a alguien que le ayude o tiene familiares que le ayuden. Si nosotros no indagamos con eso, podremos llegar a acuerdos de custodias compartidas que luego no se van a cumplir porque exacto. realmente no se pueden cumplir, porque no han tenido en cuenta muchísimas cosas que son importantes. Hace poco en una mediación pactamos hasta el contenido de los almuerzos, las cenas y las meriendas de la niña. A la madre le preocupaba ese tema de cómo él se iba a ocupar del tema de la comida. ¿Pasa algo porque nos centremos y lo tratemos? Y que además la madre vea que él opina exactamente lo mismo y que puede hacer las mismas cosas que está haciendo ella. Entonces, yo creo que el término de acompañamiento que se ha utilizado para el Congreso es muy importante por todas las figuras que podemos intervenir aquí, tanto con nosotras cuando actuamos como abogadas, que como dices tú, yo cuando soy abogada no quiere decir que me olvide de todas las habilidades que yo he ido adquiriendo en mis formaciones. O sea, las tengo y utilizo todas las preguntas y utilizo todas las herramientas sin decirle a la gente que estoy utilizando una herramienta, otra herramienta. Yo les pregunto, indago de la misma manera que haría en un proceso de mediación, buscando esa satisfacción para toda la unidad familiar. O sea, no nos olvidemos lo que decimos. Se separa el matrimonio o se separa la pareja, pero los niños siguen teniendo la necesidad de las dos referencias. Y cuando soy mediadora, lo mismo, utilizo mis conocimientos como mediadora, como abogada y como coordinadora de parentalidad. A mí quizás lo que me preocupa, y creo que es una cosa que es importante también que la tratemos, es el desconocimiento a veces desde el ámbito de la abogacía más tradicional de todos estos temas. O sea, Encarna, tú respecto a esto, ¿qué piensas? ¿Piensas que te estás encontrando con compañeros que facilitan los procedimientos o que a veces pueden hacer que se conflictúe todavía más? Yo, María Dolores, la verdad que es como si me leyeras el pensamiento cuando has estado hablando de la palabra acompañamiento, porque estaba yo pensando que es una palabra súper apropiada para este congreso, para estas comunicaciones, que cuando Gonzalo hablaba de ella esta mañana yo decía, qué gran verdad, porque el acompañamiento se da en todas las figuras del proceso en la alta conflictividad. El acompañamiento de los padres a los hijos, el acompañamiento de los letrados a las partes, el acompañamiento del coordinador de parentalidad, de todos los operadores que aparezcan, acompañamiento hasta de los funcionarios, de los jueces o juezas, de todos. La palabra acompañamiento para mí es, vamos, primordial en este congreso, y somos afortunadas de la formación que tenemos y de poder hacer, como tú dices, un asesoramiento distinto al que hacen otros letrados que no tienen la formación que nosotras podamos tener, y cuando llegan a nuestro despacho nosotras podemos decir, ciertamente me pide la custodia compartida, pero yo puedo hacer de agente de la realidad con él cuando indago, y él mismo se puede dar cuenta, o ella misma, que la custodia compartida es imposible. O sea, ¿por qué? Pues porque uno trabaja en una localidad fuera de donde está, iba a decir fuera de Villena, porque yo estoy en Villena, uno trabaja en una localidad fuera de donde está el núcleo familiar y el otro trabaja allí. Entonces, para que sea efectiva la custodia compartida, pues tiene que hacerse cargo de los abuelos, de los tíos, dejarlos en comedores o con cuidadores todo el día, y entonces pues quizá no es factible, o una custodia compartida diferente, que en el mismo día puedan estar intercambiados, y eso no se hace si nos vamos a coger
la ley o la costumbre habitual de cómo se hace por semanas de lunes a lunes y cogemos y hacemos ahí, pues como Salomón, todo con un esquema que no está a la carta. Nosotros somos gestores de conflicto, nosotros somos letrados y nosotros a nuestras partes tenemos la gran suerte de que les podemos aconsejar y acompañar qué es lo que más les interesa. Y eso hace que evitemos altas conflictividades. Porque muchas veces la alta conflictividad, lo ha comentado Carmen al principio y tú, vienen por el propio letrado. Yo he tenido mediaciones que después de haber llegado a un acuerdo me ha dicho una parte. Mi abogada me ha dicho que si esto lo firmo por encima de su cadáver. Yo me he quedado alucinada. ¿Cómo un letrado puede decir eso? Eso atenta contra el código deontológico. Y entonces lo enlazo con lo que tú me estabas preguntando de ¿qué pienso del abogado tradicional? Pues que el abogado tradicional, el abogado que se ha quedado en leerse el Código Civil, el Código Penal, en las 4 leyes que salen, en estoy en contra de la mediación y estoy en contra de la coordinación de parentalidad, pues se ha quedado en el Concilio de Trento y tenemos que evolucionar. Está en el Pleistoceno todavía. Yo creo que nosotros somos afortunadas y nuestra misión es un poco poder llegar a ellos. Llegar a la gente también, se hablaba anteriormente, llegar a los niños, en los propios, lo decía Gonzalo en la presentación, llegar llegar desde abajo para ir cambiando un poco la mentalidad social. Es verdad que el legislador legisla, el legislador lo hace desde su sillón de legislador sin estar en el asfalto, luego se va un poco todo poniendo en su sitio, pero aparte tiene que haber una conciencia social. Una conciencia de que todo el mundo vea que como se va a resolver el conflicto mejor es desde otro punto de vista. Y en letrado tenemos una labor importantísima, formación en los propios colegios, formaciones no solamente cuando hay una reforma de una ley, no quedarnos con las formaciones de mediación para la sección de mediación o para la sección de familia, formación en comunicación, en emociones, en lenguaje no verbal, para poder llegar a esos letrados que son más clásicos y más tradicionales, que les cuesta tanto poder avanzar y poder evolucionar, porque los tenemos. Y nos encontramos con que muchas veces queremos acercarnos a ellos y nos es imposible y tenemos que vernos en los tribunales. Y si nos tenemos que ver en los tribunales, nos vemos allí. Yo creo que poco a poco, muy despacito, toda esta figura va cambiando. Y toda esta manera de ver la resolución de los conflictos por parte del letrado también va cambiando. Aunque todavía nos encontramos letrados que nos dicen, lo comentabas tú, María Dolores, el otro día, que te dicen, no, es que yo le he aconsejado a mi cliente que tiene que poner la demanda. Pero es que a tu cliente a lo mejor no le interesa poner la demanda. Porque si pone la demanda, se está poniendo una soga al cuello. Va a estar con ese proceso de herencia o división de la cosa común liado 10 años y no es la mejor solución. Y para eso tenemos códigos deontológicos que los olvidan y no se leen nuestros compañeros a la hora del respeto y de muchas cuestiones. Y es, pues eso, ese cambio de mentalidad, ese cambio de asesorar lo que más le interesa a mi cliente. Como letrada, estoy hablando como letrada, no sé, y ver si le interesa un procedimiento de mediación, porque si a mi cliente le interesa un procedimiento de mediación, yo le debo recomendar a que vaya a un procedimiento de mediación. De hecho, a nosotras nos están derivando mediaciones. En estos momentos los propios compañeros, incluso psicólogos y cada vez más, les llegan asuntos a su despacho y lo primero que hacen es llamarnos. Este asunto yo lo veo para mediar. Nosotros nos ponemos en contacto con la otra parte, con el otro letrado, que muchas veces son letrados tradicionales que hay que llevarse al huerto porque son instituciones de estas de yo todo lo pleiteo, ¿vale? Y sí, y se hacen procesos y se va llegando a acuerdos y va cambiando totalmente esta manera de ver las cosas. Porque yo creo que sí es posible en la alta conflictividad que haya mediaciones. Y si no puede haber una mediación, tenemos la coordinación de parentalidad. No sé, ¿tú qué opinas, Carmen? ¿Crees que son posibles las mediaciones en este tipo de conflictos en familia? Sí. Bueno, yo creo que la mediación siempre es posible. Lo que tiene que haber es un espíritu de realmente de mediación, tanto en los clientes como decís vosotras, en los abogados.
¿vale? Es decir, yo creo que es muy importante llegar a los abogados desde todos los puntos de vista, ¿no? Es decir, y apelar, yo apelo ya al Código Deontológico, por supuesto, y al Estatuto General de la Abogacía, es decir, como letrados tenemos la obligación de asesorar debidamente a nuestros clientes e indicarles todos los métodos alternativos. Bueno, hoy posiblemente serán los métodos adecuados de resolución de conflictos que existen para resolver los procesos de familia. Y son muchos. Afortunadamente, son muchos. Y no nos tenemos que quedar ni en el proceso, ni en concertarnos en la mediación, ni en corsetarnos en ningún proceso, sino ser dinámicos y aperturistas y creativos para dar la verdadera eficacia de la solución a este cliente. Si nosotros, nuestro deber no es, como me decía mi padre, o sea, es verdad, el picapleitos, por Dios, no. Es verdad, es que yo siempre digo que soy abogada de profesión y mediadora por vocación, porque en realidad lo que a mí me gusta o yo disfruto es solucionando el problema al cliente. Y muchas veces la solución no pasa por un proceso judicial o no pasa por una mediación. Entonces, afortunadamente, como tú dices, en Carna somos muy afortunadas porque la vida profesional nos ha encauzado y nos ha hecho encontrarnos con estas maravillosas habilidades que nos dan mucho más conocimiento de la solución a los problemas de familia. Y con esto, claro, los abogados, y aquí, claro, la mediación, es decir, es verdad que todavía existe esa conciencia, es decir, existe esa cultura de que, bueno, pues tengo un problema y me voy al abogado, ¿no? Tengo un conflicto, me voy al abogado. Y el abogado, pues si es un abogado tradicional, pues te va a decir que no te preocupes, es decir, no te va a hablar de la mediación. Si te conoce y tú le dices que eres mediadora y que le puedes echar una mano, él ya te va a decir que eso que tú haces, él lo lleva haciendo toda la vida, lo de mediar. Y entonces, claro, a ver, ya es el primer obstáculo que nos encontramos para poder evitar que esta familia se meta en un divorcio de alta conflictividad. El hecho de que los compañeros no reconocen sus propias limitaciones. Y ojo, es que yo también, es decir, nosotros cuando empezamos a ejercer, yo creo que todos los que estamos aquí ya tenemos unas edades, y a mí siempre recuerdo que es que eso era primero de ejercicio procesal, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿os acordáis, verdad? Es decir, todo el mundo, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Yo me forjé con ese mantra, ¿no? Bueno, pues me ha costado mucho tiempo cambiarlo. Más vale un buen pleito que un mal acuerdo. Es decir, más vale un buen pleito que un mal acuerdo. Porque ya sabemos los malos acuerdos lo que conllevan. Y es verdad que muchos abogados, yo cuando empecé, muchas veces incluso firmamos o aceptamos que nuestros clientes firmen ciertos acuerdos ya por desgaste. No sé si habéis vivido esa situación de decir, bueno, esto como sea, pero por lo menos que firmen la separación. Eso sabemos. Quiere decir que eso se convierte, sin duda, en un proceso contencioso. Y cuando hice justamente mediación en la tesis, es decir, hice el trabajo final, y yo con mi compañera Rosa, entonces trabajamos, el asunto era la extensiva, ya en ese momento, en 2004, la extensiva judicialización de los asuntos de familia, era nuestro trabajo. Entonces nos centramos en la jurisdicción de Alcorcón, en el que tuvimos acceso con el juez decano, que era un encanto, todos los registros de todos los libros del decanato. Nos pasamos en el decanato, no sé, un montón de tiempo cogiendo datos. El resultado de esos datos era que el 80% de los mutuos acuerdos, fijaros, de divorcio, de personas que se habían separado por la vía del mutuo acuerdo, el 80% a los 2 años había una modificación de medidas o una ejecución de sentencia. Es decir, fijaros que poquito duraban los malos acuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué aporta la mediación? Es decir, que en estas situaciones de conflicto, pues mira, la mediación aporta que la mediación puede intervenir en cualquier momento, es decir, antes, durante y después. El caso que os decía, al hilo del caso del chico, del cliente este que ha estado 2 años y medio sin ver a los niños, y el rol del abogado. Fijaros, resulta que cuando lógicamente se archiva provisionalmente el procedimiento penal, lógicamente conlleva cesan las medidas cautelares.
medidas cautelares, que era, lógicamente, el régimen de visitas del convenio regulado, de la custodia compartida, y en ese momento, cuando se archiva el procedimiento, ¿qué sucede si ya no están las medidas cautelares en vigor? Pues que el padre tiene todo el derecho a ir el lunes siguiente a sus hijas y llevárselas a casa y ejercer el derecho de visitas que todavía no se ha modificado en el proceso civil y que tiene derecho ese padre a estar con sus hijas en régimen de custodia compartida. Claro, el abogado le dijo, el abogado que le llevó el tema civil, le dijo que, por supuesto, que ya podía ir a ver a las niñas. Si este cliente no hubiera contactado conmigo y yo le hubiera hecho un trabajo de acompañamiento y gestión de su conflicto, pues la vuelta a la normalidad con las niñas hubiera sido absolutamente desastroso y entonces hubiera tenido otro procedimiento quizás mucho más grave. ¿Cuál fue la intervención aquí? Pues, sobre todo, gestionar y acompañar a este cliente, ¿no? Decirle, ahora es inviable que después de 2 años y medio con niñas de 5 y 9 años puedas ejercer un régimen de custodia compartida en los términos que los venías ejerciendo, digo, porque se ha roto el vínculo con tus hijas. Y tus hijas, es decir, le vas a provocar una ansiedad, unos llantos, unas pataletas que tú mismo vas a verte obligado o bien a llevárselas con su madre, o bien la madre te va a poner una denuncia porque las niñas tienen crisis de ansiedad y no quieren estar con el padre. Y mira, ahora qué prueba más fehaciente de que es verdad que no me equivoco, ¿no? Las niñas no se quieren ir con el padre. No, las niñas es que no llevan 2 años y medio sin estar con el padre. Ya está, no pasa nada. Entonces, acompañar a este papá a decirles, ahora lo que es paciencia y un trabajo con un coordinador parental que te ayude y os gestione y poco a poco vayas trabajando el vínculo, que pueda sanar esa relación rota con tus hijas, es lo que te va a asegurar una buena relación con tus hijas en el futuro. Es decir, si esto no se hubiera así y hubiéramos seguido la justicia tradicional, es decir, fuera medidas cautelares, archivo provisional, el cliente se hubiera ido por las niñas. Y tenemos un problema mucho más grave, ¿no? Entonces, claro que es fundamental el rol del abogado en divorcios de alto conflicto, porque a veces, sin querer, es decir, somos los que, es decir, echamos la cerilla a la gasolina. Sin querer, echamos la cerilla a la gasolina. Como abogados, a lo mejor con la mejor intención del mundo, a lo mejor pensando que estamos, es decir, que es verdad que estamos en la mejor defensa de los intereses de nuestro cliente, principio jurídico que nos acompaña en un proceso judicial, pero a veces eso es una cerilla a un búnker lleno de gasolina. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautelosos cuando trabajamos en familia. Yo el otro día tuve un encontronazo con una compañera en un tema que llamamos ha devenido lógicamente contencioso porque, bueno, pues porque es muy inflexible en sus posiciones y lamentablemente la compañera no acompaña a que podamos gestionar de otra manera y, claro, y utiliza tretas procesales, ¿no? O sea, esas tretas procesales que sí que es verdad que existen, que todos las conocemos, que nos vamos a leer el enjuiciamiento civil, venga, vamos a buscar por dónde puedo tacharte un testigo, por dónde puedo tirarte el procedimiento, por dónde puedo ponerte una excepción. Y yo digo, pero por Dios, que son familias. Es decir, que yo entiendo que los abogados de empresas en las que se juegan millones de euros y que hoy se lo pierden y que mañana lo ganan, pues hay abogados muy buenos en las tretas procesales, ¿no? En el que te ponen una excepción por legitimación y te tiran el procedimiento y vuelta a empezar, porque al final es dinero y al final es una economía de mercado y al final... ¿Pero en familia? ¿En serio? ¿Tenemos que hacer eso? Entonces, claro, no puedo por menos que insistir y que estos foros sirvan para seguir insistiendo en la necesidad de la especialización de la jurisdicción de familia. Porque, como decías tú, Encarna, es verdad, es que todos tienen que acompañar, los jueces y juezas, los oficiales. No es lo mismo atender
a un cliente que va porque, bueno, pues porque el arrendatario ha dejado de pagar 4 meses, que la mamá que va con un niño menor y que es que vengo a que le exploren, ¿no? Judicialmente, ¿no? Es decir, ¿cómo tenemos que actuar todos los que nos debemos a esa familia, ¿no? Y al final la mediación funciona como decís vosotros, ¿no? Ya no es solamente desde la parte del proceso, es decir, el proceso de premediación, de recogida de sesiones de información, que ojalá podamos un día decir que la mayoría de los asuntos de familia se resuelven así. No, la mediación aporta muchísimo a los letrados en sí mismos. Es decir, porque se puede gestionar. Es decir, de hecho, en la nueva ley de impulso procesal, es decir, tenemos la conciliación, la negociación asistida por letrados, pero todo tiene un denominador común. Es apartarnos del viejo paradigma del letrado picapleitos y ir al nuevo paradigma, que es en el que yo creo que estamos todos los que estamos aquí, participantes y, bueno, y los que estamos haciendo las comunicaciones, estamos en un nuevo paradigma en el que abarcamos la situación familiar desde una perspectiva multidisciplinar, independientemente del origen de la profesión, o sea, psicólogos, abogados, es decir, pero que sepamos que, ojo, estamos trabajando con familias que son un presente, cuando estás con ellos trabajando, es el presente, pero que tienen un futuro. Tienen un futuro. Pero fíjate, Carmen, futuro. hay una de las cosas que ahora tú dices, estamos trabajando ya, y yo a veces cuando lo decimos mucho digo, no sé si nos hemos dado cuenta a veces de todo lo que ya teníamos, ¿no? Estamos muchas veces insistiendo en los nuevos paradigmas, las nuevas regulaciones, siempre esperando una nueva regulación, algo que nos vaya a amparar más. Pero en derecho de familia siempre hemos tenido el interés superior del menor. La cuestión es que se nos ha olvidado que existía ese interés superior del menor. E incluso los letrados, y ahí me he hecho yo también culpas porque yo también he tenido mi antes y mi después, hemos alegado ese interés superior del menor, pues a lo mejor para defender que no cabía una custodia compartida porque el interés superior del menor es que no se le moviera absolutamente nada de lo que tenía hasta ese momento. Cuando todos sabemos que en el momento que se produce una ruptura, está claro que nadie, ni siquiera los niños, va a poder mantener esas estructuras. Entonces, ese interés superior del menor lo hemos tenido siempre y se nos ha olvidado a todos en el proceso, se nos ha olvidado a los abogados, se les ha olvidado a los jueces, se ha olvidado incluso a veces en las psicosociales que se llevan a cabo, porque ¿cuántas veces se ha ido a valorar si el padre tenía o no tenía habilidades para ejercer una custodia compartida y nunca se han planteado si esas habilidades la tenía la madre? Porque se daba por supuesto que por ser madre teníamos las habilidades y por ser padre no se tenían. Entonces, pivotamos de extremos. ¿Por qué hemos pivotado? De custodia compartida no, que el niño no se le rompa ninguna estructura cuando ya estaba rota las estructuras. Ahora, custodia compartida sí o sí, sin tener en cuenta a veces que esas custodias compartidas per se, porque ahora es lo que toca, porque nos vamos a la ley, nos vamos a la jurisprudencia y ahora el Tribunal Supremo dice que custodia compartida aunque los padres se lleven mal. O sea, el caso que antes hablaba Nuria García es bastante fuerte. Cuando lo comentaron en un foro de abogados de que una niña estaba siendo llevada a 2 guarderías distintas y la mayoría de los compañeros decían que no había ningún problema, que cada progenitor podía elegir en cada momento cuál. Cuando tú tienes ya otra formación, como es la que nos pasa a nosotras a través pues, de la mediación, de la coordinación de parentalidad y todo, y empiezas a estudiar y a comprender un poco de lo que son los estados evolutivos de los menores, tú sabes que un niño a determinadas edades, sus rutinas, la educación que le estás dando, es importante. Tú no le puedes decir a un niño de 2 años hoy A y a la semana que viene cambiarle absolutamente todo. Una guardería, sí, es una guardería a lo mejor que la has elegido por el tipo educativo. No es lo mismo una guardería Montessori
que empiezan a introducir las habilidades de una manera distinta a una guardería tradicional. Si el niño que les das las normas esas, de las que establecen en las Montessori, de repente lo pasas a la guardería tradicional y cuando el niño hace las mismas cosas que ha estado repitiendo durante una semana, durante 7 días seguidos, ahora le corriges y le riñes e incluso le castigas o le mandas al rincón de pensar, porque en esta guardería todos sabemos cuál es el momento de levantarnos, cuál es el momento de la siesta, cuál es el momento de tal. ¿Cómo se puede decir que no importa, que el padre puede decidir? ¿Y dónde está el interés del menor? O sea, nos olvidamos, y por eso yo antes os lo preguntaba, de lo importante que es la formación. No solamente una jurisdicción especial de familia, que se considere que esa jurisdicción especial de familia sea en el sentido de que el juez solo ve procesos de familia, No, el hablamos de una letrado del administrador especialización. solo ve juzgados de familia. No, que estén No, formados en todo lo que es, exacto. cómo afecta. Yo el otro día lo comentaba, llevo ahora un juzgado, que no lo voy a decir, de pueblo, como decía antes Nuria, un tema de malos tratos a los menores. En este caso, yo represento al padre. Llevo un mes a escritos diario, abiertos ya 4 procedimientos que no hubiera sido necesario abrir si el primer día, cuando yo pido una orden de protección y que se suspenda cautelarmente, el régimen de visitas lo hubieran acordado. Nos hemos cruzado ya entre las letradas 4 procedimientos en un mes. Entonces, hay veces que dices, la alta conflictividad la provocamos los propios letrados o incluso el propio sistema provoca esa alta conflictividad. Porque si se hubiera resuelto, o yo a continuación metí un 158 para que se suspendiera, que no está resuelto, la otra parte mete otro. Entonces, un procedimiento urgente que se supone que tiene que resolverse rápidamente. Entonces, al final el propio sistema, que no da solución rápida a algo que se considera urgente, hace esa conflictividad. Pero porque tampoco están preparados, porque ya no es que los letrados lo estemos o no lo estemos, que no, muchas veces no se está, o sea, nos vamos a la norma. Y lo que tú comentabas antes y lo comentaba Encarna, nos podemos ir a la norma con procedimientos de empresa. Y bueno, nosotras que nos dedicamos también a la mediación empresarial también sabemos que no. Que irnos a la norma con un procedimiento de empresa al final puede ser que le causemos un grave perjuicio a la empresa. Pero bueno, no es el objeto de este congreso. Pero irnos a la norma como abogados de familia, la mayoría de las veces lo que estamos provocando es un daño a nuestros clientes y un daño sobre todo a los niños. Y esos niños luego van a tener un desarrollo que al final les va a perjudicar toda esta conflictividad. Este posicionamiento de tener que a los niños, porque se ha llevado a cabo, como tú decías, una custodia compartida, en este caso también hay custodia compartida, un poco extraña, pero custodia compartida. No está clara el ejercicio de la parentalidad por los progenitores. Hay un progenitor que cree que el derecho de corrección sigue existiendo, de manera que lo resuelve, pues, dando collejas y otras cuantas cosas más, ¿vale? Entonces, claro, esa no buena gestión del divorcio, que sobre el papel como abogados nos puede parecer maravillosa. Hemos redactado un mutuo acuerdo, se ha firmado un mutuo acuerdo, luego es maravilloso, hay un mutuo acuerdo, pero ¿se ha gestionado cómo se va a llevar a cabo ese mutuo acuerdo? El otro día había una compañera que yo comentando lo que tú decías del código deontológico, nuestro código deontológico para los que no vengan del ámbito jurídico, que vengan del ámbito de la psicología, trabajo social u otros ámbitos, ya hace años decía que los letrados tenemos que recomendar a nuestros clientes el método más adecuado de resolución de conflictos, ya sea la mediación, el arbitraje, la conciliación o el procedimiento judicial. Nuestra código deontológico ya decía adecuados, que es el término que ahora se está introduciendo en la futura ley de eficiencia, en lugar de alternativos. Decía el adecuado para nuestros clientes. Pues yo en una jornada de mediación lo comentaba con una compañera, además formada como mediadora, y ella me dijo que yo no le podía decir cómo tenía que hacer su trabajo, que ella no estaba obligada, que si van a su despacho como abogada y entiende que tiene que meter un procedimiento judicial,
directamente y que ella no tiene por qué tratar el tema de las emociones de su cliente. Entonces, claro, cuando te están diciendo esas cosas, tú dices, ya, a ver, no somos psicólogos, por supuesto que no somos psicólogos, no hacemos intervenciones, no hacemos terapia, pero ¿cómo está viviendo mi cliente para saber si efectivamente mi cliente me está diciendo lo que me está diciendo desde la ira del momento, sin pensar en cuáles son sus consecuencias? Yo no hace mucho a una madre que me decía, criticaba que el padre tuviera ya una nueva pareja y ella iba a quedarse con su hija en su casa porque era una madre amantísima que se sacrificaba por su hija. Entonces, yo reconozco que ahí pues le dije, bien, entonces tú quieres transmitirle a tu hija que las madres tenemos que anteponer el sacrificio por los hijos a nuestra felicidad. Le vas a transmitir a tu hija que el sacrificio es por encima de todo. Conforme le dije eso, se quedó parada, me miró y me dijo, no, yo quiero que mi hija sea feliz. Digo, ya, pero tú estás diciendo que... Entonces, en ese momento dio el cambio, porque realmente no había sido consciente. Desde ese odio de la crítica al progenitor que ya había rehecho su vida, lo que le estaba transmitiendo a su hija era que las mujeres nos tenemos que sacrificar. Entonces, muchas veces el no contemplar eso hace que a lo mejor se lleguen a acuerdos que a los 2 meses nos molestan y que a los 2 meses no queremos cumplirlos. Y que a los 2 meses te están diciendo, es que tú no me dijiste que yo podía. Entonces, hay compañeros que nos dicen, es que yo no soy su psicólogo, si no me lo dice yo no lo tengo por qué saber. Y yo le digo, ya, pero tú puedes preguntar. O sea, nosotros podemos hacer otro acompañamiento cuando intervenimos como abogados, si lo que queremos es que nuestro cliente... Claro, la diferencia es, ¿yo quiero tener un cliente satisfecho o realmente lo que busco es tener 7 pleitos seguidos y que eso me produzca un mayor rendimiento económico? Quizás ahí a veces, aunque pueda parecer un poco bruto lo que estoy diciendo, es donde está el kit. O sea, si yo realmente considero que el ejercicio del derecho de familia se debe hacer contemplando de verdad los intereses de mi cliente, contemplando, cuando pueda ser contemplado sin taparlos de mi cliente, los intereses del otro y sobre todo contemplando los intereses de los niños, porque a la larga, en este tema que yo llevo de maltrato a los menores, llevo un mes encadenando escrito en una jurisdicción no especializada, que he abierto procedimiento penal y procedimiento civil sin poder dar una solución a mi cliente y sin ninguna posibilidad de que la otra parte se siente conmigo a dar una solución. Entonces, desde ese momento en que se está llevando a cabo un ejercicio que al final nosotros no les damos soluciones, pero no se las damos a ellos y no se les estamos dando a los niños. Porque tú dime a estos niños, en este momento, ¿qué solución le está dando el sistema judicial? O sea, no se la está dando, no están protegiendo. Entonces, es muy, muy complicado a veces el ejercicio de por sí, pero nosotros también tenemos que poner pues un poquito de nuestra parte. O sea, cierto que, como tú has dicho, Carmen, a mí me gusta mucho también lo que has dicho de que antes se nos decía, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y yo ahora también digo que yo prefiero un buen pleito que un mal acuerdo, porque nos hemos encontrado ahora con muchos compañeros que no quieren sentarse ya no nosotros como abogados, porque no es nuestra función cuando intervenimos como abogados, es derivar el tema a una mediación y nosotros ponernos en la parte de abogados y gestionar la parte de abogados, pero luego llegamos a los juzgados y en los juzgados nos dicen, señores letrados, 2 minutos. Entramos los señores letrados y entonces nos fuerzan a un acuerdo del que la mayoría de las veces, como es un acuerdo de pasillo, nos dejamos cosas en el tintero. Y entonces ya no es que tengan que vivir con un mutuo acuerdo que por lo menos se ha podido negociar en los despachos, es que viven con un mutuo acuerdo mal regulado en un pasillo del que nos dejamos la mitad de las cosas por regular. Y con eso, ¿qué ocurre después? Sí, han conseguido un acuerdo, tienen una sentencia, se ha resuelto de manera rápidamente. Nos dicen incluso, señora letrada, que si no, no sé lo que voy a decir, que a veces parece una medio coacción.
Y luego, ¿qué hacemos con esos acuerdos de pasillo? De hecho, ¿Cómo resolvemos la vida de esos acuerdos? Exacto, exacto. Yo ahora mismo, actualmente, tengo 2 asuntos, modificaciones de medidas, de 2 mutuos acuerdos de pasillo. Es decir, en los 2, mis clientes, lo que me dicen es que si es que lo firmamos en el juzgado, o sea, estaban las demandas, tú dices letrados, y en el pasillo, ya en la presión de que no sabes, y encima, pues eso, que te sientes presionada por parte de los clientes, sobre todo parte de, no vamos a engañarnos, de los jueces, joder, de los jueces, que es que encima dices, a ver, si voy a entrar y encima, porque yo no quiero llegar a un acuerdo, encima me va a tirar todas mis pretensiones y encima mi cliente va a perder más de lo que, ¿no? Entonces, al final te dices, no, es que no quiero llegar a un acuerdo, es que no me parece justo. Y todavía entras y a lo mejor te tienes una sentencia, oye, porque los jueces son personas también, oye, que también se enfadan, se cabrean y ya está. No, pues nada, no, letrada, no has quedado en un acuerdo, pues ahora verás. Y lo que tú dices, y son acuerdos. Y esos son los acuerdos que hacen que haya alta conflictividad. Concretamente, esos son porque, como tú decías antes, necesitamos convenios que son planes de parentalidad, en el que se contemple todo, aunque la ley nos diga que solo las visitas, pero tenemos que especificarnos lo que hacíamos antes, tenemos que especificar punto por punto, y eso no se hace en el pasillo, que te dicen, eso no se hace en el pasillo. Y las visitas no sé qué, nanay. Nosotros tenemos que poner todo, tenemos que escuchar a las partes, como dicen en el chat Isabel María, tenemos que escucharlas, saber qué necesitan, y al hablar con el compañero, saber qué necesitan, recogerlo a tal hora, entregarlo a tal persona o entregarlo a otra, y esos son planes de parentalidad concretos, que se acuesten a una hora o se acuesten a la otra, y aunque eso no sea importante para el juez, porque no va dentro de lo que es la forma que necesita el convenio, sí que es necesario para las partes, que es lo que hace la mediación y que es lo que, si no conseguimos, que tiene que hacer un coordinador de parentalidad, que es la figura de la que trata este congreso, y por eso es tan necesaria que se introduzca. Porque el coordinador de parentalidad es muy importante que esté, es súper importante, y tenemos que pedirlo como letrados, tenemos que aprender a solicitarlo, tenemos que fomentarlo. Y yo reconozco que en juzgados como, por ejemplo, Villena, que es un juzgado mixto, por eso se lo preguntaba a Nuria García, ¿qué es lo que pasa en tus juzgados? Porque ella también tiene en su zona juzgados mixtos. Los jueces no son especialistas en familia, los jueces llevan penal, llevan civil, llevan familia, incluso están de paso, ¿no? Les da lo mismo, porque lo que quieren es luego pasar a juzgados, a magistrados. Y entonces nos encontramos con que todo tiene el doble de dificultad, el doble de procedimientos. O sea, ya no sabes a veces por dónde echar, nos encontramos a veces perdidos. Es que es súper necesario la formación, súper necesario anclar, súper necesario saber qué es lo que queremos, que los compañeros lo sepan, súper necesario que los jueces estén concienciados también, y que da lo mismo el tribunal en el que estén, da igual, porque su figura es necesaria. Es necesario. Fijaros, Encarna y Carmen, lo que nos dicen por aquí. Mariela dice que le encanta escuchar desde los letrados la importancia que tiene la figura del coordinador. ¿No os habéis planteado a veces que en este tipo de casos, sobre todo, yo me lo he encontrado mucho con adolescentes, ¿vale? Con adolescentes que, aun llevando custodia compartida durante tiempo, de repente se va un día a casa de uno y dice que no quiere seguir con la custodia compartida. Y a veces ese no querer seguir se debe a que en cada casa el adolescente tiene un modelo educativo totalmente distinto y unas normas educativas totalmente distintas. Exacto. Es cierto que cuando eso no se ha trabajado previamente, quizás el que nos podamos incluso sentar los abogados y pedirlo de mutuo acuerdo al juzgado, que nos nombren un coordinador de parentalidad, que pueda sentarse con los progenitores, que pueda sentarse con ese adolescente, y que el adolescente vea que esos progenitores que están divorciados no son uno frente al otro, sino que es el mismo frente que va a gestionar todo lo que tiene que ver con el adolescente. Entonces, el coordinador de parentalidad en esos casos, ¿no creéis que sería maravilloso que hasta los letrados nos pusiéramos de acuerdo en pedirle al juzgado, nómbreme usted el coordinador de parentalidad? Nos hemos dado cuenta, como progenitores, nuestros clientes se han dado cuenta que en este momento están saturados, que no tienen las habilidades necesarias
para gestionar esto, que se nos nombre un profesional, que nos ayude y que haga de intermediario con ese adolescente, Ayer que a veces no se precisamente, soporta ni él mismo. A veces, ayer mira, precisamente yo Isabel, una compañera coordinadora, me comentaba que la habían designado en un juzgado, además, mixto, y que se había entrevistado con la psicóloga que lleva a la niña, los padres una conflictividad brutal, los letrados se pusieron de acuerdo para solicitar el coordinador, como tú dices, la psicóloga del hospital, la niña ha tenido 24 intentos de suicidio y tiene bulimia, todo por la alta conflictividad del divorcio de los padres. Consiguió, le dijo a la psicóloga, nunca he conseguido sentarlos juntos. Y la coordinadora cogió el teléfono, levantó, el martes reunión, los letrados, vosotros dos con la psicóloga de vuestra hija en mi despacho a tal hora. O sea, yo me lo decía y digo, ole, esto es lo que tiene que hacer un coordinador de parentalidad, como tú dices. Y eso es una ventaja que no vamos a encontrar en estos procedimientos. Sí. Pues bueno, yo os apunto, por ejemplo, que yo el otro día hice un convenio, un convenio, es decir, un acuerdo con mis clientes, hice un plan de parentalidad y una de las cosas que puse, precisamente, cuando los niños son muy pequeños, es que cuando lleguen a la etapa vital de la adolescencia, no solamente ya pongo la sumisión expresa a mediación en el caso de que existan controversias en la gestión del modelo parental, sino que acudan a la figura del coordinador parental. Es decir, ya como sumisión expresa a la figura del coordinador parental cuando ya sabemos que hay una etapa vital complicada que es precisamente el cambio de niño a adolescente. Y ahí van a tener problemas. Y es que, decir, no hace falta decir eso, que pescarse los progenitores. Eso es una realidad. Y muchas veces no son ellos. Es decir, simplemente es el niño, ¿no?, que pasa por ese momento vital. Bueno, pues en ese momento al coordinador parental. Es decir, que yo ya como sumisiones, es decir, yo ya regulo las sumisiones a la coordinación de parentalidad, que creo que es fundamental, porque lo que decíamos antes, es decir, el coordinador parental, a veces estamos en divorcios de alto conflicto y es verdad que nace como invocación de ayuda tanto para los progenitores, poniendo foco en el interés del menor, y para ayudar al juez, como decís vosotras, el juez, que estamos cansadas, de verdad, de ir a foros, de que nos digan que ellos en derecho de familia no pueden hacer nada más, porque el juez tiene que estar para aplicar la ley, y la ley es la que es. Y la ley no dice si el niño tiene que comer verdura o tiene que comer proteínas. Claro, entonces, los jueces, como te lo dicen tantas y tantas veces. Es decir, a mí me gusta mucho Rosalía, es decir, de la presidenta de GEME. Es que resolvemos el litigio, pero no el conflicto. Claro, pero si es que ellos tienen que aplicar la ley, si es que no, o sea, ellos son jueces y tienen que aplicar la ley, nada más. E insisto, la ley no va a decir, bueno, pues es que cuando el niño tenga 12 años, es que claro, le has regañado, es que el sistema de corrección que tienes es muy autoritario. No, castigos no, tienes que utilizar el modelo democrático. Es que no alcanza un juez a eso. Entonces, el coordinador parental no viene a regañar a los padres, como muchas veces que estamos, a mí me duele mucho estas noticias mediáticas y esta politización que se está haciendo de la figura del coordinador parental, que es tremendo. Es decir, ayer yo estuve hablando en la Asamblea de Extremadura, se estaba por votación hoy, para prohibir la figura del coordinador parental, y dice, pero vamos a ver, que el coordinador parental no viene a regañar a los progenitores, no lo viene a regañar, viene a ayudarles, a acompañarles, a ayudar también al juez, a hacerle más humano, ¿no? Es decir, a llegar donde no llega la ley. Exacto. Viene a humanizar la justicia. Es decir, nace con una verdadera vocación de ayuda para todos. Por supuesto, poniendo foco en el niño, pero para ayudar a los progenitores. Es decir, como decía Mado, es decir, vamos a ver, no venimos con un manual de instrucciones de ser papás y mamás. Pues tú imagínate cuando somos papás y mamás separados, con unos regímenes de custodia compartida casi ya impuestos, como tú dices, Mado, porque el Tribunal Supremo lo ha dicho, y dicho está, hombre, pues dicho está en algunas ocasiones, en otras ocasiones no. Entonces, claro, aquí pues aplicamos la ley, el juez va a aplicar la ley, y si se cumplen los requisitos prácticos de custodia compartida, como que domicilios en el mismo municipio, trabajos adaptados a los horarios de los menores y tal, bueno, pues y un psicosocial que diga que los dos progenitores son idóneos,
pues ya está, ya tenemos custodia compartida. Ya está. El juez tiene que decir por narices sí a la custodia compartida. Y no sabemos qué modelo educativo tienen esos progenitores, realmente qué rol han tenido. Oye, es que dices, a la custodia compartida, pero ¿qué roles habéis tenido antes de esta ruptura? Porque a lo mejor un papá que no se ha tenido el rol, sino una mamá de cuidadora principal, se va a encontrar con un marrón, ¿no? Creo que no, que bueno, pues que pasamos del yin al yang, o sea, Claro, yo creo que del péndulo, ¿no? quizás nos quedan 4 minutos por ir concluyendo, que es muy importante que tengamos una especialización y una formación tanto desde el ámbito de la abogacía, que es muy importante también esa especialización en el ámbito de la psicología, porque a veces nos encontramos también con determinados peritajes que pueden seguir modas, como en derecho se siguen modas, que es importante la especialización. En la jurisdicción se debería ser una jurisdicción especial, tanto si estamos en poblaciones pequeñas como si estamos en poblaciones más grandes, porque si no parece que estemos dando un derecho de segunda a las poblaciones que no están en cabeza de familia, y no tiene por qué haber un derecho de segunda para nadie. Y en este caso estamos hablando de unos niños que, sobre todo cuando las separaciones, las rupturas se producen cuando son pequeños, esto les va a marcar toda la vida. Entonces, especialización, formación, me parece súper clave, y que nosotros como los abogados ampliemos esas miras, que entendamos que estas figuras no vienen a quitar el papel a nadie, que se puede ser muy buen abogado, seguir aplicando el derecho y recurrir a estas figuras cuando lo que se necesitan son, pues, adquirir habilidades, hacer planes de parentalidad, que a lo mejor va a requerir un trabajo con las familias, pues mucho más que es el que pueda ser desde el ámbito jurídico. No todos los abogados tienen que ser mediadores y coordinadores de parentalidad, ¿vale? Nosotras tenemos esa mochila, pues que nos funciona a nosotras, pero no todo el mundo lo tiene que tener, ¿vale? Pero sí que empiecen a pensar, como tú decías, Carmen, que en la figura del coordinador de parentalidad no ha venido para quitarle a las madres ninguna función, ¿vale? Yo creo que es importante que tengamos en cuenta eso. Formación, y yo añadiría también el acompañamiento. El acompañamiento, un buen acompañamiento que se consigue con esa especialización y esa formación y con esa vocación que creo que tenemos aquí todas y todos los que estamos, y que vamos, ha sido un placer para mí estar aquí dialogando con vosotras y compartiendo el chat y todo. Y creo que estamos súper bien de tiempo, ¿no? Estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Bueno, pues nada, yo también despedirme. Espero que, bueno, pues este pequeño debate que hemos hecho os sirva. A mí, desde luego, me ha servido muchísimo. Y bueno, pues sigamos con las comunicaciones y con el Congreso.